Hola, yo soy la escritora Suge Yosu y bienvenidos a Culturesas, un espacio para hablar de las mujeres creadoras, de las mujeres artistas, de las mujeres impulsoras de las artes, mujeres que saben que solo el arte nos saca de lo cotidiano y nos convierte en culturesas. Hoy tengo una invitada muy especial y quiero presentárselas, pero antes vamos a conocer un poquito más acerca de ella. Acompáñenme. Anabel de Lara. Es una artista plástica que nació el 29 de enero de 1981 en la ciudad de Puebla, México. Actualmente radica en la ciudad donde nació y comenzó a pintar en 2012 de forma profesional, aunque desde niña se inclinó por las artes plásticas. Estudió en la Universidad de las Américas Puebla la licenciatura en Humanidades con especialidad en Historia del Arte. Posteriormente hizo una maestría en Artes Plásticas en la Universidad de las Artes del mismo estado. Se especializó en arte terapia y actualmente tiene un taller llamado Elevarte, para niños y adultos enfocado en trabajar las emociones a través de las artes. Anabel cree que todas las artes pueden sanar la mente, el corazón y el alma. Su principal objetivo en Elevarte es el autoconocimiento, aceptación y autorregulación emocional de las personas. Además de dar clase de arte y arte terapia, pinta obras personales y comerciales. Su obra es diversa y los temas que aborda son conforme al momento que va viviendo, sintiendo y experimentando. Anabel se considera cambiante, impermeante y libre. Es amante de la astrología, numerología, geometría sagrada, lo místico, holístico, natural y la magia. Es admiradora de Francisco de Goya, Remedios Varo, Leonora Carrington, Frida Kahlo, Fernando Andriachi, Vicente Rojo y Mark Rothko. En el arte he encontrado mi libertad para hacer lo que soy sin mi nombre. Entre colores, texturas, formas, figuras e imágenes regreso a mi centro en absoluta libertad. El arte me recuerda que soy un simple instante. Soy respiración. Para Culturesas, Alexa Ramírez. Bueno, pues ya conocimos un poquito más de Anabel y ahora quiero darle la bienvenida a nuestra invitada. Muy bienvenida, Anabel, qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación, Sofía. Es un gusto para nosotros que estés acá. Bueno, pues primero quiero preguntarte lo que le preguntamos a todas nuestras invitadas. ¿Cómo te convertiste en una culturesa, Anabel? Pues me encanta la pregunta. Creo que me convertí en culturesa el día que me di cuenta que el arte es un medio de sanación absoluta de forma personal. Y posterior a eso poderlo ver reflejado en la forma en la que los otros abordan el arte para sanar y llevar a cabo sus procesos. Es una forma preciosa de empezar. ¿Y desde niña te sentiste atraída por el arte o en tu casa hay algún artista? ¿O cómo fue que te fuiste acercando poco a poco a ello? Pues mi abuelo paterno fue pintor. De parte de mi madre, todos son textileros, bordadores, tejedores un poco. Entonces creo que ambos lados combinaron un poco esa parte y pues al final del día eso es arte, ¿no? Tejer historias. Entonces creo que pues sí lo traigo un poco. Fue, te digo, mucho de mi contacto del arte fue a través de procesos personales que tuve que vivir muy fuertes, pero después la idea de poderlo compartir con los demás creo que fue lo que realmente me hizo una culturesa. Ahora que hablas de esos procesos difíciles, muchas veces nos encontramos, creo todos los seres humanos, en procesos complicados, que no sabemos dar la vuelta, que no encontramos la salida para ello. Y no es que tengamos que salir corriendo frente a ellos, sino más bien buscar la manera de acomodarlos, creo, en un lugar en donde no hagan daño, pero que sigan siendo parte de nuestra historia. Correcto. Justo creo que eso es lo que hacemos en Elevarte. Elevarte es un taller de artes plásticas para niños, para adultos también, más para niños que para adultos, que bueno, al final del día todos somos niños cuando estamos ahí. Y es un espacio libre, creativo, sin juicio, sin crítica, donde todos podemos ser, con muchísimo respeto y además unos a otros aprendemos de nuestros propios procesos, ¿no? Entonces justo lo que tú decías, creo que Elevarte es justo y ha sido durante estos ya casi 10 años ese proceso, ese lugar central o contenedor, ¿no? Lleno de amor para poder respetar nuestros propios procesos y darles la cara, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? No salir huyendo o no salir corriendo, sino más bien es esta idea de
bueno, ¿qué puedo hacer con esta situación que me está pasando, ¿no? En el EVARTE trabajamos mucho la autorregulación emocional, la autoobservación también, ¿no? Desde, claro, una disciplina, ser constantes, pero también muy objetivos, muy analíticos, sin dejar a un lado toda nuestra parte emocional. Entonces, justo eso, creo que eso es lo que, pues a lo que me dedico y lo que hacemos en el EVARTE. Este proceso de enfrentarnos a nuestros propios procesos, a nuestros propios monstruos y cambiarles un poquito la cara a través del arte. No, pues es un trabajo excepcional y además de que todos deberíamos involucrarnos en un aprendizaje de esa característica, porque creo que en gran medida nos ayudaría a tener una sociedad mucho más pacífica, mucho más centrada en lo que importa y no en las cosas superficiales, y sobre todo muy responsable de nuestras propias emociones. A veces somos bien irresponsables, creo, Claro. de nuestras emociones. Y creo que es un proceso continuo, ¿no? O sea, digo, el arte al final del día creo que nos da esta herramienta para poder enfrentarnos de una forma muy amorosa, ¿no? O un acercamiento muy amoroso, como bien dices, no solo a nosotros mismos, sino a los procesos de otros. Creo que el arte definitivamente es algo mágico que nunca debería desaparecer y que muchas veces, como bien dices, socialmente hablando se nos olvida darle toda esta pauta no solo a la pintura, sino a la escultura, a la lectura y compartirla con otros, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que pues el arte es magia. Sí, en realidad sí. Cuéntanos, Anabel, un poquito, ¿qué hacías antes de tomar esta decisión del taller? Ok, bueno, estudié en la Universidad de las Américas, fui becaria en el área de biblioteca, entonces siempre tuve un poco este contacto, más lo que había en casa, ¿no? Con abuelo, paterno y materno. Después de eso estudié la maestría en artes plásticas en UNARTE y conozco gente maravillosa ahí. A la par tengo un proceso personal importante de mucho cambio y entonces me refugio muchísimo en la pintura. Después de eso empiezo a dar clases de inglés en una escuelita y ahí había un niñito autista que solo se calmaba cuando estaba en clases conmigo en inglés. Diego Galeana siempre que me hacen una entrevista es alguien a quien menciono porque creo que es un pilar súper importante. Y posterior a eso empiezo a dar clase de arte en la misma escuelita, ¿no? Y entonces me empiezo a clavar muchísimo en los temas de autismo, el espectro autista y todas estas cosas, y busco la forma de conjuntarlo con el arte, viendo lo que a mí me había dado el arte, ¿no? En este proceso medio catártico que estaba yo viviendo justo en ese momento. Entonces es cuando decido estudiar un poco más sobre arteterapia. Y después tuve el apoyo de, bueno, obviamente mis papás muchísimo, pero también de un artista plástico súper importante en mi vida, Juan Carlos Castillo, que me dice, pues vas, o sea, ya tienes todo para armar este taller, ¿no? Y entonces digo, bueno, ok. Entonces inicialmente el taller fue pensado para niños con capacidades diferentes. No me gusta decir discapacidades porque en cierta forma todos somos discapacitados de algo. Entonces con capacidades diferentes y poco a poco, bueno, porque obviamente estos niños requieren más atención a veces que, digamos, un niño, voy a ponerlo entre comillas, regular. Entonces es como inicia el proyecto y después se van sumando más niños pues que realmente no tenían ningún otro tema más allá de sus problemas cotidianos que no dejan de ser importantes. Y así es como surge el EVARTE, ¿no? Realmente como esta necesidad de conectar el arte con los procesos creativos y los procesos personales catárticos, ¿no? Yo del autismo aprendí muchísimo y posterior a eso me seguí clavando con temas de psicología, ¿no? Tomé cursos de suicidio infantil y algunas otras cosas. Actualmente estudié, bueno, acabo de terminar biodescodificación y siempre me gusta meterle un poquito más, tanto a nivel científico, clínico, como también a nivel holístico. O sea, sí me encantan todas estas herramientas que nos llevan a conectar más, ¿no? A mí me encanta decir que tengo puros niños magos, son los niños que llegan a elevarte. Entonces, estos niños magos y valientes, dispuestos, y también adultos, por supuesto, dispuestos a enfrentar con amor y confrontar todas estas partes que de repente nos quedan flojas en nuestra vida y que de repente son muy complejas de sobrellevar, ¿no? Entonces, creo que esa es la magia de elevarte, creo que no la hago yo, la hacen ellos. Siempre les digo, aprendo mucho más de ellos que ellos de mí. Y bueno, pues es un espacio, es un contenedor, así lo veo, es un espacio súper íntimo que ellos con su propia energía y su propia magia diseñan todos los días. Eso que dices que no lo haces tú, sino que lo hacen ellos, eso solo lo dicen las personas justamente que son inspiradoras. Eso, o sea, he estado en contacto con muchas personas que me hacen el favor de acompañarme o en otros lugares o en otros espacios
Y cuando alguien dice eso es porque en verdad es una persona inspiradora. Tú encontraste un artista que fue una inspiración para ti, ¿no? Creo que a partir de eso te has convertido también en una inspiración para estos chicos. Si los ves a ellos como los actores de este proceso, es porque lo eres, es porque has logrado tú transmitir eso a los chicos. Muchas gracias, Ugel. Es real, o sea, tu energía va hacia ese lugar y me parece muy cómodo, por eso creo escucharte y hablar contigo porque tienes esa atmósfera, pero es tuya. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco qué materiales utilizan acá los chicos, cómo Sí. empiezan a contactar, o hay un proceso como de inicio, medio y fin, o Sí. todos entran en el mismo. No, en realidad yo trato de poner a los chicos en base a sus edades, porque obviamente las conversaciones son diferentes, la que puedo tener con una niña de 6 años Claro. que con uno de 18, ¿no? Que más o menos ese es mi rubro. Ujú. Mi más chiquita tiene 5 años y la más grandota tendrá 20 y algo. Entonces, muy amplio, sí, ¿no? es muy amplio y la verdad lo que platicábamos Ujú. fuera de cámara, que ha sido increíble ver sus procesos de vida, porque muchos ya tienen mucho tiempo conmigo. Entonces los dividimos un poquito por edades y dependiendo de las edades manejamos una planeación o no. Toda la planeación normalmente está diseñada para abarcar, sí, por supuesto, técnicas y materiales, pero también tiene finalidades emocionales, ¿no? De valores. Por ponerte un ejemplo, hemos trabajado el papalote, ¿no? Y hacemos un papalote y hablamos un poco de la libertad, pero también lo que conlleva ser ser libre y ser responsable de esa libertad, Claro. ¿no? Entonces, más o menos así son mis planeaciones. Los grandes pues ya están adolescentes, entonces ya no quieren hacer las actividades que dice la Miss y entonces pintan sus propios cuadros, ¿no? Pero en esos cuadros pues siempre se ve reflejado en qué proceso están, Sí. qué es lo que quieren decir, qué es lo que no quieren decir. Platicamos muchísimo, es un espacio muy abierto, yo soy creo que más que la Miss, la amiga o la tía buena onda, ¿no? La sonsacadora y la que guarda los secretitos. Entonces pues se vuelve un espacio sumamente completo, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? No solo están hablando a través del arte, sino hablan ellos mismos, compartimos mucho, siempre hay quien lleva algo para comer o algo para dar a los demás. Trabajamos mucho esta parte de desprendernos de cada vez que podemos, eso es un comercial, intentamos participar en eventos altruistas. También hicimos, por ejemplo, una subasta de cuadros para que los niños se desprendieran de sus obras, hablando del apego, y esas obras fueron donadas, ya ese proyecto ya tiene un rato, para beneficio del DIF, para hacer subasta y que se compraran sillas de ruedas, por ejemplo, ¿no? Entonces te digo, es desde el aprender a desapegarme de mis propios procesos. Y como eso, bueno, hemos trabajado en muchos otros proyectos, ¿no? Pero creo que ha sido uno de los más significativos. Y pues justo eso, ¿no? El compartir nuestros procesos, desapegarnos de ellos y transformarlos a través del arte. Es sumamente complicado, me parece, o sea, tú lo haces ver como muy simple, pero en realidad es algo sumamente complicado, pero me parece muy importante que lo veas desde el aspecto de los más pequeños, ¿no? Creo que si nos enseñan eso desde que somos niños, vaya, con la práctica tendríamos que aprenderlo cuando somos adultos, claro, ¿no? Bueno, ya nos hubiéramos ahorrado no sé cuánto de terapia. Sí, ¿no? Meses, dinero y todo lo que tú quieras de Claro. terapia, porque sabríamos hacerlo como una herramienta. Claro. Y lo mágico es que ellos aprendan a autoobservarse, ¿no? Sí. O sea, que ellos, claro, que sepan que pueden sentir dolor y pueden sentir frustración y pueden sentir tristeza y angustia. O sea, no está peleado, ¿no? Podemos sentir miedo, pero el tema es cómo lo estamos nosotros manejando, hacia dónde estamos llevando ese miedo, hacia dónde estamos llevando esa tristeza. Siempre les digo, chicos, los primeros 60 segundos de la emoción es la válida. El resto es drama, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde estás llevando todo esto que te pasa? Y lo mismo pasa con la felicidad y lo mismo pasa con el éxtasis, ¿no? Y la emoción. Entonces, pues es eso, ¿no? Acompañarlos en sus procesos y que ellos me permitan a mí aprender, ¿no? Yo siempre les digo, es que tengo el mejor trabajo del mundo. O sea, aprendo de ellos todos los días. Comparte conmigo sus vidas, sus experiencias, me permiten ser parte de ellos, de sus procesos, incluso de sus familias, ¿no? Y además me pagan por ello. Entonces, bueno, digo, wow, tengo el mejor trabajo. Sí, es un gran trabajo, pero sí porque logras conectar, porque tienes esa atmósfera, porque tienes esa sensibilidad. Y ahora que hablabas de sus familias, supongo que existe ya una manera de vincularse mucho más cercana, ¿no? O sea, te vuelves parte de la familia de esos chicos. Totalmente, voy a la primera comunión, voy a los 15 años, me cuentan un poco de sus vidas, entonces pues es mágico porque no solo tengo una familia, sino tengo actualmente 72.
72 familias. Es una manera bellísima de relacionarte con ellos y además una manera muy bella de verbalizarlo. O sea, la forma en la que lo dices es una manera linda. Yo creo que después que te escuchen y que puedan ver la entrevista van a estar todos muy orgullosos de ti, como estoy yo, de hecho, de que estés acá con nosotros. Y yo muy orgullosa de ellos también. Sí, es una sinergia en realidad. Es correcto. Vamos a ir un segundo a ver a nuestra recomendación de la autora de la semana que nos va a dar Carlita. Siempre nos recomienda libros súper interesantes. Vamos un momento, Anabel, y regresamos Seguro. para acá para seguir platicando contigo. Vamos con Carlita. Hola, yo soy Carla González y hoy en Culturezas conoceremos más sobre la escritora Silvina Ocampo, con el cuento Casi el reflejo de la otra. En la historia, los dos nombres de las dos protagonistas son nombres de flores, lo cual plantea desde el inicio la naturaleza dual del personaje. Dos flores, lila y violeta, dos colores que, aunque mantienen cierto parecido, no son exactamente iguales. Dos especies que, aunque habitan en un mismo jardín, cada una tiene una manera diferente de florecer y de manifestarse ante el resto del jardín. Lila es el doble de violeta. Lila es el yo visible, la que sale en televisión, la que se comporta de manera aceptable ante la sociedad. Es la vida que se muestra hacia el público, la vida que se vincula con la ciudad, la modernidad, lo actual, la vida pública. Violeta es la doble de Lila. Es la vida que no se muestra, la que se reserva, la introspección. Ella se siente bien en un entorno de vida en el campo, disfrutando de las simples cosas y de la melancolía, la vida privada. El cuento plantea que muchas veces somos desconocidas para nosotras mismas. Cuando nos llega una imagen, un deseo o un instinto que nos inquieta, generalmente lo reprimimos, lo ocultamos en el fondo de los cajones de la mente para que nadie los vea, pero principalmente para no verlo nosotras mismas. Nos juzgamos severamente por pensar o por sentir lo que nos han dicho que no es aceptable pensar, ni sentir, ni decir. Así que ocultamos esos sentimientos que sin duda nos pertenecen y son parte inseparable de nosotras. Procuramos no verlos, no sentirlos, no desearlos y jamás sacarlos a flote bajo ningún panorama. ¿Qué pasaría si un día de estos decimos a los demás lo que en verdad nos inspiran? ¿Qué tal si tenemos el honor, la entereza, el coraje y la valentía para decir lo que en realidad pensamos, dejando atrás lo que creemos que el otro espera que le digamos? No se trata de ser violentos, se trata de ser sinceros, primero con nosotros mismos y después con el resto del mundo. Tal vez las palabras que oculto dentro de las paredes de mi boca son palabras de amor hacia alguien, y estas morirán en mi garganta porque nunca me atrevo a decirlas. ¿Qué tal si lo que guardo en mi pecho es un amor infinito hacia alguien, y ese amor agoniza hasta morir desperdiciado dentro de mí porque nunca lo pude externar? Los invitamos a reflexionar un poco acerca de esta dualidad que existe en nosotros y que muchas veces reprimimos solo porque alguien más nos ha hecho creer que no es aceptable. Denle un espacio en su librero a Silvina Ocampo. Yo soy Carla González y esto fue Para Culturezas. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a Carlita por la recomendación, que además quiero mencionar que siempre le atina perfectamente al tema del que estamos hablando, siempre es muy adecuado la recomendación con el tema que abordamos acá en Culturezas. Esto es bastante espontáneo, bastante extraño, pero muy interesante me parece también de reconocer. Eso le decía yo a Anabel hace un momento. Sí. Y nada más adecuado que esa recomendación, ¿no? De esas mujeres, de esos hombres, de esos seres humanos, que somos estos dos aspectos, ¿no? Creo que todos estamos hechos de sal y de azúcar, me parece, pero deberíamos aceptar los dos aspectos. No sé también tú cómo recibes a las personas, a los chicos, a las mujeres adultas, con ese deseo de reprimir lo que nos dijeron que no es correcto, no es políticamente correcto. Claro. Bueno, creo que lo primero es entender que Elevarte es lo que he intentado todo este tiempo, sea un espacio sumamente pacífico, sumamente agradable, donde la persona se sienta 100% contenida, libre de juicio y crítica. Llegan de todo, llegan con situaciones complejas, chicos, sobre todo adolescentes, con temas importantes, no es todos los casos, algunos, pero es muy, muy emotivo ver cómo ellos solitos van sanando sus propios procesos, ¿no? Justo el año pasado, justo en Navidad, recibí un mensaje de una de mis actuales alumnas,
por confidencialidad obviamente no voy a decir el nombre, pero me dijo, Ana, gracias, porque tiene un año que no me corto, ¿no? Entonces, ser parte de eso es un regalo, ¿no? No lo veo como que la guía o el gurú o el chamán, sino más bien es como un regalo, porque sus heridas hablan de mis propias heridas, de su sanación habla de mi propia sanación, ¿no? Entonces es súper mágico. También llegan chicos con a lo mejor muchos problemas con papá o con mamá, entonces aprendemos también mucho a resolver desde el arte, cómo estoy verbalizando, cómo estoy haciendo esta sinergia de energía, ¿no? Cómo se está moviendo, qué es lo que estoy esperando del otro. Hablamos de la expectativa, que pues, híjole, nos pone muchísimas trabas, ¿no? Entonces, pues cómo lo manejamos, creo que cada uno tiene su forma muy peculiar, muy personal. Creo que cada uno de los que está en Elevarte está el tiempo que tiene que estar y se va cuando está listo para irse. Siempre los recibo con mucho amor y siempre también los despido con mucho amor, ¿no? Porque pues, yo quisiera que fuera como el país de Peter Pan, ¿no? Y estuvieran ahí para siempre y no crecieran nunca. Pero también es necesario aprender a soltarlos, ¿no? Al principio me costaba muchísimo trabajo, hasta que entendí justamente eso, ¿no? Que Elevarte es este espacio al que puedes, como la estación del tren, estar un rato esperando en lo que vas con el siguiente tren para continuar un poco tu viaje. Entonces creo que así es como lo trabajamos. Qué bonita analogía la del tren, ¿no? De ir tomando lo que nos sirve de los lugares, pero también dejar algo al servicio de los demás. Creo que también eso es lo que de alguna manera promueves, ¿no? Claro. Que estos chicos tomen algo de ti, tomen algo de los demás, pero también dejen algo en los demás, Claro. me parece. Y a la vez nos transformemos todos, ¿no? Porque al final del día eso es justo lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Un intercambio de energía donde tú nos haces favor de hablar de nuestro trabajo y nosotros también de alguna forma hablamos de lo que tú eres porque somos un espejo, ¿no? Entonces, pues, vaya, creo que yo siempre les digo a los chicos que tienen que tener 4 palabras claves en la mente, ¿no? Intención, atención, actitud y agradecimiento. Entonces, bueno, creo que todas ellas son pues, lo que nos dan al final del día el éxito en la vida, no para no verlo desde ser un sobreviviente, sino de ser un viviente vivo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Y mantenernos en esta continuidad de la vida, ¿no? Que nos pone pruebas y todo, pero ninguna prueba es insuperable, más bien es cómo decides tú superarla, ¿no? Y bueno, para mí el arte ha sido realmente, creo, un pretexto para trabajar desde ese lado, ¿no? Desde esa bandera. Sí, los caminos que encontramos, si es que los encontramos, porque a veces lo que no deseamos es encontrar el camino, en verdad. Claro, o sea, le damos muchas vueltas, ¿no? Cuando sabemos que es para acá, empezamos, no, está más padre el laberinto, me voy a tardar un poquito más, ¿no? Y también se vale, o sea, al final del día también se vale, porque hay que aprender a respetar los procesos, ¿no? No todos podemos, y hablo por mí, llegar a la primera, ¿no? Habemos personas que somos más catárticas y más desgarradas y más pasionales, por decirlo de alguna forma, y habrá gente que sea más práctica, que busque aquí, acá, pum, pum, es así, y listo, ¿no? Pero por eso te digo, en Elevarte todos aprendemos de todos, ¿no? Es un intercambio de energía mágico, ¿no? Estoy muy orgullosa de muchos de ellos, ya arman sus propias exposiciones. Mateo Reta, por ejemplo, ya él solito arma sus exposiciones y busca los espacios y los lugares para exponer. Mauricio, que ya tiene conmigo muchísimo tiempo, es baterista, es modelo, bueno, es de todo. Mau tiene síndrome de Down, pero bueno, o sea, es lo máximo, ¿no? Actualmente está armando también ya una exposición. Entonces te digo, no hay discapacidad. Todos de una o de otra forma somos quienes podemos ser en ese momento y nos ayudamos unos a otros desde este lugar mágico que yo me llamo mi casa, que es Elevarte. Sí, como el límite en realidad es muy particular, ¿no? A veces hay personas externas o el propio entorno, la sociedad te pone límites, pero el límite más doloroso, el más estricto, el más difícil de brincar es el que nos ponemos, me parece, nosotros mismos. Claro, ¿no? Y creo que de los niños aprendemos mucho más que de los adultos, esa es otra. Los adultos tenemos ya muchas corazas, muchas costritas, ¿no? De muchas heridas anteriores, entonces los niños son literal un libro abierto, una historia nueva que contar todos los días. Y si somos capaces como adultos de poderles transmitir pues toda
esta emocionalidad autorregulada, ¿no? Y eso no significa que yo esté autorregulada toda la vida, porque también tengo mis momentos, ¿no? Pero es justo eso, si logramos generar estos espacios donde ellos sean libres para decidir, pero con responsabilidad, con amor, con empatía, que todo esté ligado en uno, creo que podemos generar seres pues mucho menos egoístas, más conscientes de ellos mismos, de sus capacidades, de sus límites, de sus fortalezas, de sus áreas de oportunidad, siempre desde una atmósfera de respeto y amor. Sí, creo que muchas veces se ha confundido este aspecto que tú mencionas, como si la autorregulación fuera tener un niño que siempre esté sentado y portándose bien. Es correcto. ¿No? Sí, y ahí es donde yo meto mi parte astrológica, que me encanta, porque de verdad es inevitable, no puedo dejar hablar de ello. Para mí la astrología es un mundo, es conocer al otro en su esencia y su personalidad con muchísimo respeto, ¿no? Yo no puedo tener a un niño Aries sentado viéndome, ¿no? Porque es energía activa, es acción, es movimiento, entonces es el que me ayuda, es el repartidor, es el no sé qué, es el no sé cuánto, ¿no? Y a lo mejor un niño Cáncer es más callado, más sensible, más hacia adentro, entonces hay que tratarlo de forma distinta. Digo, la astrología es una herramienta, pero hay otras 3 millones de herramientas que cualquier otra persona puede utilizar, ¿no? Es esta idea de entendernos desde lo que somos y sin esperar que seamos o que el otro sea lo que yo espero que quiero que sea, ¿no? Respetando que yo soy así y tú eres asado y puedo esperar de ti esto y tú puedes esperar esto de mí, ¿no? Así es, el asunto de las certezas, de las expectativas, ¿no? De lo que creo que cree de mí, es ¿no? correcto. O sea, es un montón de suposiciones. Claro, y ahorita que estamos creo que en una era muy tecnológica, ¿no? Donde a veces nos rebasa, se olvida un poco el tema de las artes, ¿no? El gusto de abrir este libro y leerlo, el gusto de irte a sentar y ver una obra de teatro, el gusto de ir a una exposición y estar horas viendo obra de muchos artistas, o el simple hecho de estar conectado contigo, escribiendo, pintando, bailando, ¿no? De alguna forma se está, pues no perdiendo, pero disolviendo, ¿no? Porque todo ya es muy automático, es muy inmediato. La tolerancia a la frustración también es un tema que abordamos muchísimo, porque todo es ya tan inmediato, con el clic y con el dedo y con el touch y con el no sé qué, que, híjole, esperar el proceso de que seque la pintura ya resulta un tema, ¿no? Entonces, desde ahí lo estamos trabajando, ¿no? El proceso tiene su tiempo y hay que aprender a respetarlo, ¿no? Y te digo, creo que Elevarte, o me vuelvo una vez más, intenta eso desde su trinchera. Sí, esa como sensibilización, yo creo, ante el arte, porque a veces creo que sobre todo actualmente, como bien lo mencionas, se ve al arte como si fuera un asunto de pérdida de tiempo, ¿no? O sea, estar frente a una pintura un rato observándola, parece que estás perdiendo el tiempo. Correcto. Y en realidad lo que estás haciendo tal vez es conectando contigo mismo a través del arte. Y entonces estás construyendo un mejor individuo, por lo menos más conocido, ¿no? Claro, y creo que estás usando mucho mejor el tiempo al final del día, porque no hay mejor tiempo que el que uno se invierte a uno mismo. Entonces, si eso te da paz, si eso te hace feliz, si eso te conecta contigo, hazlo, ¿no? O sea, al final del día. Yo les digo, cambien 5 minutos de scrollear en el celular, con estos términos que utilizan, ¿no? Por 5 minutos de ver su propio cuadro, de leer 2 hojas de un libro, ¿no? Hay mundos allá muy mágicos dentro del arte, que es una invitación que le hago a todo el mundo, que se dé esos 5 minutos, ¿no? Esos 5 minutos de scrollear, utilícenlo para otra cosa. Sí, aunque sea para saber qué te gusta, ¿no? Ahora que hablabas que te gustaba, por ejemplo, Goya. Goya es una pintura muy fuerte, es una pintura muy potente, bellísima en su manera. Claro. Entonces, por lo menos el ver diferentes cosas, puedes reconocer, me gusta la belleza de Goya, o me gusta la belleza de Hooper, o me gusta la belleza de Dalí, de quien sea, ¿no? Pero si no te expones, me parece, a las diferentes opciones artísticas o de cualquier tipo, o de uso de materiales distintos, como es tu caso, pues no puedes saber ni siquiera qué te gusta, no puedes autoconocerte, me parece. Y entender que la belleza, pues, es muy distinta entre Muy lo que subjetiva. tú percibes de belleza y lo que yo percibo de belleza, pero no por eso dejan de ser bellas, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? El respeto desde las artes, ¿no? Tú sales de una obra de teatro y puedes decir, estuvo malísima, y bueno, tu concepto de malísima, ok, puede ser muy distinto a mi concepto de malísima, ¿no? Sí, creo que esto, conectarse con el artista que más
bien te haga, ¿no? Ujú. A mí Carrington me encanta, o sea, me identifico muchísimo con su magia, creo que es una bruja en toda la extensión de la Sí. palabra, bueno, lo fue, Sí. ¿no? Y un día de estos ojalá llegue yo a ser tan bruja como ella, porque sí, wow, es magia absoluta y sanación por donde lo veas, ¿no? Pero esa es, bueno, obviamente mi perspectiva, ¿no? Claro, y sí, Entonces, qué bueno que la respetar esa mencionas, parte. porque es la forma en la que ella contacta todos sus problemas que sí eran reales, o sea, los problemas emocionales o de divergencias hacia distintas cosas, todo lo relaciona con el arte y todo lo concatena con el arte. Claro. No tendríamos a Carrington si no hubiera sabido ella, a lo mejor de manera muy natural o muy orgánica, hacia dónde conducir todas sus emociones. Claro. ¿No? Sí, me encanta y creo que todos en el fondo somos una Frida Kahlo, ¿no? Al final del día, ¿no? Todos estamos buscando esta manera de decir lo que callamos, ¿no? A veces lo canalizamos de formas un poquito más negativas, pero a veces también está esta herramienta llamada arte, y hablo por danza, música, teatro, escultura, pintura, cine, en fin, cualquier variedad que tenga que ver con el arte para poderlo canalizar. Entonces esa es la invitación, ¿no? Que más allá de que pinten, realmente se den este espacio para conectar con el arte y ver hacia dónde los lleva. Así es, Anabel. Ahorita quiero cerrar con eso, pero antes quiero que nos cuentes poquitito qué proyectos tienes, ¿van a hacer exposiciones tus chicos o qué actividad tienes? Pues sí, una vez al año hacemos una exposición a final de año para cerrar, digamos, el año gregoriano, y hacemos una venta de obra, los niños van y venden su obra, esa la hacemos por ahí de octubre, septiembre, ya te estaremos invitando para que nos ayudes a promocionar, y ellos venden todo lo que estuvieron haciendo en el año, para que también entiendan que no solamente el arte es para conectar, sino también podemos vivir de él. Yo vivo orgullosamente del arte y soy muy, muy feliz y me va muy bien, entonces también es una invitación para que no dejen a un lado el arte y saber que pueden vivir de sus sueños, pueden vivir de lo que les gusta hacer sin necesidad de estar 8 horas en un lugar en el que no les gusta, ¿no? Siempre sigan sus sueños y claro que pueden vivir de ellos. Entonces hacemos una venta de obra, pero esos 2 eventos los estaremos haciendo al final, y por mientras estamos abiertos a recibir cualquier proyecto a nivel altruista con quien podamos participar. Siempre el arte está abierto para ello. Bueno, pues muchas gracias, Anabel. Al Quiero contrario. cerrar con eso, quiero que nos quedemos con la idea de que en verdad el arte salva las conciencias, en verdad el arte nos hace libres, nos pacifica, y en cualquiera de las expresiones artísticas, a todos nos gusta la belleza. Lo que pasa es que a veces no conocemos la belleza, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, Anabel, ha sido un gusto. Muchísimas gracias a ti, la belleza es interior, y gracias, gratitud para siempre a toda la comunidad del Arte y a ti por la invitación y a todo tu equipo. Muchas gracias. Y recuerden, denle un espacio a su inspiración y conviértanse en una culturesa. Nos vemos en el siguiente programa.